Bueno, el día de hoy les vamos a explicar nuestro proyecto que es violación de derechos humanos en conflictos armados internos. Según Payés, esto lo podemos dividir en tres grandes ramas. La primera es, Que es un problema social que se produce por consecuencia de diferencias sociales, falta de educación y pobreza y la falta de interés del gobierno hacia el territorio. Esto se ubica en territorio colombiano. Para explicar más este tema, vamos a empezar a hablar sobre la Guerra de los Mil Días, que fueron los primeros problemas que se presentaron entre diferencias sociales entre los liberales y los conservadores. Algo más nuevo fue la toma del Palacio de Justicia y lo último fue la masacre de Ojaya. En la actualidad se producen conflictos armados internos y estos son, por ejemplo, el ELN. Tienen diferentes contextos. Puede ser social, en donde hay conflictos por falta de interés o de ubicación por diversos puntos de vista. Está el político, que es la corrupción y la falta de interés de, como decía antes, del gobierno por su pueblo. Económico, ya que faltan recursos y los pocos recursos que hay se distribuyen mal. Y cultural, hay diversidad y falta de comprensión. Se manifiesta mucho la intolerancia, como por ejemplo en la Guerra de los Mil Días, cuando no se pudo tolerar el dominio de los conservadores y los liberales y por eso se produjo esta guerra. por otro lado, tenemos que estos contextos son relacionados entre sí. Por ejemplo, en el político, por la falta de intereses, no se activan los mecanismos de participación ciudadana y se conecta directamente con el económico. Acá tenemos una falta de recursos, por ejemplo, una falta de recursos en la educación, donde podríamos estar educando a través de las competencias ciudadanas. Esto lo abordaremos más adelante. Eh, y si nosotros educamos, podemos generar comprensión y podemos generar tolerancia. Por otro lado, tenemos la segunda rama, y es que un conflicto tiene primero una evolución que lo dividimos en tres fases: el inicio, el desarrollo y la solución. El inicio de este conflicto fue la Guerra de los Mil Días, como ya se había hablado anteriormente. Está en desarrollo, que fue la creación de los conflictos armados internos, y tiene una solución que, según Payés, es por medio de la pluralidad en contextos de convivencia. ¿A qué se refiere esto de contextos de convivencia? A que nosotros como ciudadanos tenemos que ver al otro como un ente integral que también nos va a formar a nosotros, porque somos una sociedad, somos una comunidad y todos debemos velar por la seguridad del otro. Adicionalmente, se resaltan dos valores, que es la tolerancia y el respeto. Esta solución puede ser pacífica o violenta. Pacífica, respetando el protocolo adicional 2 de los convenios de Ginebra, el cual aplica solo en conflictos internos. ¿A qué se refiere? A que solo aplica para conflictos internos y que este protocolo adicional 2 solo es para los conflictos que suceden en un territorio específico. Si entran entes internacionales, ya no aplicaría el protocolo adicional 2, sino aplicarían los otros protocolos del Convenio de Ginebra. Por otro lado, este protocolo adicional 2 de los convenios de Ginebra protege el principio de respeto de humanidad. Ahora, el antónimo de esta solución pacífica es la violenta, que es seguir con las enfrentaciones armadas, generando violación de derechos, desigualdad, preocupación, más que todo una preocupación por los entes protagonistas del conflicto, la muerte y las guerras. ¿Por qué puede ser una guerra? Porque del conflicto, ya cuando entran tanto factores internacionales como actores internacionales, el conflicto pasa a ser una guerra, ya que se ven diferentes sociedades y estados involucrados en un mismo conflicto. Todas estas consecuencias son generadas, como ya se había mencionado, por aquellas acciones que se generan a partir de una desigualdad. Por otro lado, vemos que un conflicto tiene una historia en el pasado: la guerra entre liberales y conservadores, unas causas: injusticia, pobreza, incultura, falta de atención por parte del gobierno. Eh, ¿Por qué falta de atención por parte del gobierno? Porque el gobierno en sí distribuye mal los recursos,
que se tienen. Todas estas causas son percibidas de diferentes maneras por unos protagonistas. Los protagonistas están dentro de nuestra sociedad. Tenemos aquí los civiles, que son los niños, adultos, adolescentes. Dentro de esta gama de adultos tenemos tanto los adultos jóvenes como los adultos mayores, y los civiles se pueden clasificar en dos sectores: el sector afectado y el sector no afectado. Tenemos otro protagonista que se llaman las Fuerzas Armadas, y por último, los grupos al margen de la ley. Aquí también en este mapa podemos ver que está interpretado por unos protagonistas que son las fuerzas militares que se oponen a los grupos armados, que son quienes violan los derechos humanos a toda la comunidad que afecta este conflicto. También están los civiles afectados que presentan una violación ya sea de manera directa e indirectamente en esta situación. También por el personal sanitario, ya que ellos son los que prestan un servicio de salud a los civiles afectados y a toda la comunidad. Adicionalmente tenemos al gobierno, que es quien apoya a las fuerzas militares, y se supone que debe brindar todas estas estrategias para pasar el conflicto. También es interpretado por contáneos, que son los ciudadanos, aquellos que deben tener una postura crítica frente a la tolerancia respecto de este conflicto y a las personas que la perjudiquen. Podemos tener que estar relacionado con la conciencia y la participación de todo esto. Estas acciones que debe tener el ciudadano van de acuerdo a un deber ser, porque nosotros como ciudadanos somos actores políticos y actores que estamos inmersos dentro de nuestra sociedad política. Como se dice filosóficamente, somos un politicón, y nosotros debemos manifestar todos esos actos de participación con postura crítica, con conciencia y con participación. Una vez más, la participación es muy importante, que nosotros expresemos nuestras posturas y sobre todo que tengamos tolerancia y respeto frente a ellas. También es interpretado por científicos sociales, que son aquellos como por ejemplo el ICRC, que es aquel que divulga los protocolos de Ginebra y actúa como organización sanitaria. También están los educadores, que generan conciencia a los educandos por medio de competencias ciudadanas. Aquí podemos presentar que los educadores pueden servir un gran apoyo a las personas, ya que si tú inicias una educación hacia la paz desde la temprana edad, puedes generar paz desde ese momento, y estas personas, estos educandos, van a transmitir estos conocimientos hacia otras personas. También podemos ver al gobierno, que es el que realiza estrategias para proteger nuestros derechos humanos, pero no siempre se ve, ya que tiene a las zonas de conflicto, a veces las tiene muy abandonadas, y por eso se da este conflicto. Ya para finalizar, dentro de estos protagonistas científicos sociales, el ICRC es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es aquel que nos está divulgando todos los protocolos que se tienen para el conflicto interno, en este caso, como es el protocolo 2 adicional de los convenios de Ginebra. ¿Por qué se establecen estos tres actores científicos sociales? Porque son aquellos que estudian y pueden brindar herramientas para superar este conflicto. Como decía mi compañera Catalina, los educadores son una parte fundamental dentro de todo este proceso, ya que desde la primera infancia se puede educar en competencias ciudadanas, partiendo desde que la primera infancia es un periodo muy lindo de aprendizaje, donde se tienen muchas habilidades y muchas herramientas para explorar todo este campo de competencias ciudadanas. Por último, queremos manifestar nuestra licencia Creative Commons y las referencias teóricas que se han utilizado para este mapa. Les recordamos una vez más que nuestro tema es violación de derechos humanos en conflictos armados internos. Muchas gracias, espero les haya gustado.